El poder no se toma, se construye. Mientras otros soñaban con gobernar Roma, Julio César entendía muy bien algo. En Roma el poder no pertenecía al más fuerte o al más ruidoso, sino al más paciente. Desde las calles empedradas del foro, el joven que una vez desafió a un dictador saludaba a los senadores con la mayor sonrisa del mundo, pero por dentro midiendo cada paso, gesto y debilidad. César no era todavía el conquistador de las Galias, ni dictador vitalicio. Era un político sin ejército, sin dinero y sin poder, pero con una certeza grabada en el alma, que el poder no se ruega, se teje. En una Roma que se vendía al mejor postor, él aprendió a comprar sin pagar, a prometer sin prometer, y a ganar sin que nadie de sus enemigos lo notara. Y así, entre deudas, alianzas y palabras, comenzó la verdadera conquista de Julio César, la verdadera conquista de Roma. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. En Roma el ascenso político no era una carrera, era una trampa. Quien subía demasiado rápido se convertía en objetivo, pero quien esperaba el momento justo lo gobernaba todo. Julio César lo entendió mejor que nadie. No buscó la gloria, pero buscó la oportunidad. Su primer cargo fue muy modesto, cuestor en la Hispania Ulterior. Pero ahí, en los márgenes del imperio, aprendió algo que nadie en el Senado comprendía: que el poder no se gana con victorias, sino con memoria. Cumplió con cada deber, no con soberbia, sino con elegancia. Pagó de su propio bolsillo la reparación de la Vía Apia, una de las carreteras más importantes de toda Roma. Organizó juegos para el pueblo y financió templos. Cada acción y cada paso llevaba su nombre grabado. En ese momento los senadores, fijados en otros asuntos, lo consideraban un político inferior. Pero el pueblo empezaba a repetir su nombre. César caminaba entre dos mundos, el de mármol y el de barro. Sabía que Roma no se sostenía con leyes, sino con hambre, promesas y espectáculo. Mientras los grandes hombres de su tiempo, como Craso, Pompeyo y Catilina, se disputaban el control de la república, él avanzaba un paso firme pero lento. Cuando todos miraban las tormentas del Senado, él se sentaba en silencio, porque el verdadero estratega no lucha por atención, lucha por el momento en el que nadie pueda detenerlo. Roma se dividía entre los que mandaban desde el mármol y los que vivían en el polvo. César pertenecía a ambos, pero vivía con los del polvo. En la Subura, un barrio de los más pobres de Roma, de calles estrechas y ruido constante, se encontraba su domus. Compartía techo con artesanos, vendedores, prostitutas y hombres que la historia no recordaría. Era un hombre de pueblo que sabía escuchar. Una demostración muy pública, que en esos años fue extremadamente polémica, es que César lloró en el funeral de su esposa Cornelia, cuando aún los senadores y la gente fingía que los hombres no lloraban. Y ese gesto se veía como muy indigno para un patricio. Pero ese gesto que muchos consideraron debilidad ganó algo más importante: el corazón de toda Roma. Como su tío Mario, el tercer fundador de Roma, César pensaba que Roma no pertenecía a aquellos pocos que la heredaban, sino a aquellos muchos que la sostenían día con día. Organizaba juegos, repartía comida, hablaba con la gente en las calles, y cada palabra suya sonaba como un discurso y una promesa. Mientras la aristocracia lo despreciaba por la imagen de plebeyo, el pueblo lo empezaba a ver con ojos de esperanza. Y así, entre lágrimas, gestos y carisma, César empezó a formar el ejército más poderoso de todos. No uno de soldados, sino de corazones. Roma era un tablero, y en él, César encontró dos piezas que nadie podía mover. Por un lado, Pompeyo, el general más terrible de todo su tiempo, amado por sus soldados y temido por sus enemigos. Un hombre que había conquistado medio mundo, pero que tenía problemas para conquistar el Senado. Por otro lado, Craso, el hombre más rico de toda Roma, dueño de las minas, los contratos y de los hombres, pero con un vacío más grande que su fortuna: el reconocimiento. Y entre ambos apareció César, sin riquezas, sin contratos, pero con una gran palabra. Supo que Pompeyo necesitaba legitimidad y que Craso necesitaba respeto. Los unió no con promesas, sino con utilidad. Reunió la fuerza de uno y el dinero del otro, y los convirtió en un pacto imposible: el primer triunvirato. Pompeyo obtendría la tierra para sus veteranos, Craso la revisión de sus contratos y sus negocios, y César haría que esto fuera posible a través de obtener el máximo puesto del Senado, el consulado. En apariencia, un mediador; en la realidad, alguien que solo sabía lo que él mismo estaba construyendo. Mientras los dos gigantes creían tenerlo en sus manos,
él los envolvió en las suyas, porque en Roma el poder no se impone, se hace necesario. Y César para estos dos hombres se hizo muy necesario. En el 59 a.C., Roma despertó con nuevo cónsul. Su nombre era Cayo Julio César. Para muchos un político menor que había trepado gracias a favores, pero para otros, para los atentos, el hombre más peligroso de toda la república. Desde el primer día, César entendió que mandar en Roma no significaba dar órdenes, sino construir ilusiones. Mientras los senadores gritaban desde el mármol, él hablaba directamente con el pueblo. Las tierras que Pompeyo pidió para sus veteranos se aprobaron. Los contratos que Craso exigía fueron revisados. Todos creyeron haber ganado, pero en realidad, el único vencedor era él. Usó su cargo para devolver favores, pero también para crear deudas. A cada alianza le devolvió con gratitud, pero cada decisión que tomó la hizo con propósito. En los foros el pueblo lo aclamaba, aunque en el Senado lo odiara, pero para todos ellos ya era demasiado tarde. César había tomado Roma sin ejército, sin guerras y sin golpes. La conquistó con algo mucho más peligroso, su inteligencia. Y mientras la ciudad lo vitoreaba, los hombres de poder empezaban a murmurar su nombre, porque Roma ya no pertenecía al Senado, pertenecía a César. Julio César había logrado lo que nadie había logrado antes. En una república que rebosaba de ambición, él había escalado hasta lo más alto sin desenvainar una espada, con palabras, con gestos y con inteligencia. Había unido a los hombres más peligrosos y poderosos de Roma. Había conquistado el Senado sin derramar una sola gota de sangre y transformó un cargo público en un trono sin corona. Pero la república no perdona a quien la supera. Detrás de los aplausos el Senado murmuraba. Pompeyo y Craso empezaban a dudar. Los mismos que lo habían levantado ahora temían su sombra. Así que en el Senado se le dio una orden. Un nombramiento que parecía un premio, pero que en realidad era una trampa. Procónsul de las Galias, una frontera salvaje y muy lejos de Roma, entre montañas, niebla y tribus que ningún general romano había podido vencer. Lo enviaban lejos, esperando que el frío, la distancia o los bárbaros hicieran lo que ninguno de ellos se atrevía a hacer: destruirlo. Pero César no vio un destierro, vio una oportunidad, porque donde los demás veían un final, él vio el principio de su gloria. Y así, con su ejército consular y una ambición que no podía ocultar, el hombre que había conquistado Roma se preparaba para conquistar el mundo entero. El poder ya era suyo, pero la historia apenas comenzaba.